Ahora voy a transmitir. Permíteme un momento. Ah, sí, sí. Estoy todavía configurando. Ah, ok. Sí, está bien, está bien. Iniciamos. Ujú. Ok, muy bien. Buenas tardes, bienvenidos a este webinario donde abordaremos el tema sobre periodismo de riesgo en contextos de narcoguerra. Y para ello, bueno, tenemos como invitadas a las reconocidas periodistas, la doctora Cibeli Cañedo Cázares y también a la licenciada Sheila Arias. Bueno, ellas nos hablan sobre este tema que desafortunadamente pues cada vez trastoca más a diversos estados de nuestro país y poniendo en riesgo a los ciudadanos y también a los periodistas. Y bueno, México se ha caracterizado por ser un país inseguro para el ejercicio periodístico. Diversos son los factores que se han desencadenado en las agresiones, las amenazas y los agravios a la vida de quien labora en los medios informativos, quienes son víctimas de censuras, amenazas, extorsiones, hostigamiento, desapariciones, expresiones de odio, violencia verbal y psicológica, y en muchos casos son asesinados o asesinadas. Y bueno, en este contexto de violencia, los estados de la región, tanto noroeste, ¿sí?, así como estados del sur del país, son considerados entre los más peligrosos para ejercer la profesión periodística, pues además de la corrupción e inseguridad, los reporteros se enfrentan al narcotráfico y al crimen organizado. Datos recientes también del informe Voces contra la Indiferencia de artículo 19, específicamente pues informó que Sinaloa, estado donde pues en los últimos meses ha sido noticia a nivel nacional e internacional, pues por este contexto de narcotráfico y de crimen organizado, ¿no?, que muchos especialistas ya han denominado como una narcoguerra, ¿no?, que se vive en estos estados. Y bueno, en el caso particular de Sinaloa se registraron 19 agresiones contra periodistas y medios en el año 2022, lo que coloca al estado en el lugar 12 del ranking nacional de ataques, cifras previa a la actual crisis de seguridad en el estado. Que bueno, que ya tenemos aproximadamente 14 meses, ¿no?, en este clima de inseguridad, ¿no?, y de narcoguerra, ¿no?, podemos decirlo también. Además, también en este informe se informa precisamente que estas agresiones en el año 2022, el 28.2% fueron cometidas por funcionarios públicos, 12.36% por civiles, 2.16% por fuerzas armadas, 4.60% por partidos políticos, 16.95% por particulares y 12.36% por crimen organizado. En el 23.56% restante no se pudo identificar al agresor. Y bueno, entre el año 2016 y 2017, de acuerdo con artículo 19, documentó un incremento en agresiones entre el año 2016,
hubo agresiones en Sinaloa y en el 2017 subieron a 13, incluyendo el asesinato del periodista Javier Valder Cárdenas, cofundador del semanario Río 12, ¿verdad? Una pérdida que seguimos lamentando, ¿no? Y que desafortunadamente pues sigue en impunidad. Y bueno, también tenemos aquí el caso particular del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, ocurrido el 5 de mayo del año 2022 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, sin que exista pues tampoco justicia. Ante este complejo escenario, se considera la necesidad de realizar este foro para periodistas que radican y ejercen su profesión, pues en todo el país, ¿no? Porque lamentablemente esta inseguridad, esta violencia contra periodistas y también contra ciudadanos que lo vivimos día a día, cada vez pues crece más, ¿no? Sin que existan mecanismos de seguridad que realmente nos protejan y protejan también el trabajo de los periodistas. Y bueno, para ello, como les comentaba, pues tenemos de invitadas en este foro a la doctora Sibeli Cañedo Cázares y también a la reconocida periodista Sheila Arias. Y bueno, vamos a iniciar con la doctora Sibeli Cañedo Cázares. Les voy a leer una semblanza, ¿no? de su carrera, ¿no? Precisamente tanto como periodista y académica. Sibeli Cañedo es periodista e investigadora, se ha desempeñado en diversos medios como reportera y editora en Sinaloa. Se ha especializado en el estudio del desplazamiento forzado interno por violencia asociada al crimen organizado, además de otros temas de derechos humanos de los que ha escrito diversos artículos y capítulos de libro. Es comunicóloga de profesión, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde realizó como tesis de doctorado un estudio comparado entre el desplazamiento interno forzado en México y Colombia. Es profesora investigadora adscrita a la Universidad Tecnológica de Escuinapa, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 1. Como activista, es fundadora del colectivo de periodistas por la paz y la libertad de expresión. Actualmente es coordinadora de proyectos en la Asociación Civil Iniciativa Sinaloa, donde realiza acciones de incidencia en la agenda anticorrupción y de derechos humanos. Bueno, entonces iniciamos con la doctora Sibeli Cañedo Cázares. Sí, hola Franbel y hola a todos compañeros, Sheila, y pues a todas las personas que nos están siguiendo en la transmisión, a los investigadores de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Muchas gracias por conectarse y pues muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, la idea pues es de exponer esta problemática que pues estamos viviendo en varias regiones del país, pero particularmente en Sinaloa. Y pues quería compartirles que recientemente en la organización Iniciativa Sinaloa, pues realizamos una investigación acerca de las zonas de silencio, es decir, este fenómeno que provoca que haya vastas regiones donde no fluye la actividad periodística y donde no se está generando información de interés público pues para toda la ciudadanía y que algunos, sobre todo algunos temas sensibles como es la investigación de temas de corrupción, temas de seguridad pública, narcotráfico, narcopolítica, etcétera, esos temas pues están quedando invisibilizados, al igual que problemáticas de muchas comunidades, ¿no? Entonces, lo que les vamos a presentar ahorita es resultados de la investigación y que, bueno, ya hicimos una primera presentación aquí en Culiacán y que bueno, pues ha generado mucho interés al parecer y pues bueno, voy a proceder a compartir. Me gustaría preguntarles si se escucha bien, o sea, a ver, déjenme ver, aquí no encuentro la... Sí, sí Sí, se tenemos. escucha muy bien, Sibeli, todo muy bien. Ok, perfecto. Ahorita Sí, sí, pues bienvenidas a este foro. Les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Sí, muchísimas gracias. Bueno, Gracias, un placer. voy a ver, voy a ajustar aquí modo lectura, pantalla completa.
aquí está. Bueno, sí también ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, se ve muy bien, se ve. Ok, bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, esta investigación la titulamos Voces en Resistencia, Libertad de Expresión y Zonas Silenciadas en Sinaloa. Y como les explicaba, pues el tema es contar cómo se están generando estas zonas de silencio en el actual contexto que hemos denominado como narcoguerra en el estado de Sinaloa y que bueno, se ha recrudecido a partir del 9 de septiembre de 2024. Sin embargo, sabemos que es un contexto que no es nuevo, ¿no? Que ya viene de varios años atrás y que incluso pues ya habíamos tenido periodos de este tipo de conflictos entre diferentes facciones del crimen organizado y que han generado consecuencias muy lamentables en la sociedad al grado de pues limitar la vida cotidiana de las personas. Como saben ustedes, acá en Culiacán pues han cerrado muchos negocios, ha tenido implicaciones también en las escuelas, o sea, es una afectación en general para la vida de todos los sinaloenses, en particular de algunas regiones. Y esto pues no deja fuera la actividad periodística, ¿no? Entonces nosotros creemos que este tema no es un tema que solamente sea de interés para las y los periodistas, sino que es un tema que tiene varias implicaciones porque afecta la defensa de los derechos humanos al invisibilizar estas problemáticas y que afecta también la calidad de la vida democrática al no permitir que se impulsen o que se visibilicen diferentes voces, ¿no? O diferentes perspectivas de la realidad. Entonces, bueno, voy a comenzar por exponer los objetivos de la investigación, que es en primer lugar identificar los municipios en situación de silenciamiento, caracterizados por la carencia de información o investigación periodística en temas como seguridad pública, corrupción y narcopolítica. Explicar las dinámicas de silenciamiento que han marcado el ejercicio periodístico en el escenario actual de enfrentamientos entre dos grupos del cártel de Sinaloa y asimismo explorar el impacto de este fenómeno para la defensa de derechos humanos en territorios vulnerables, especialmente de las víctimas de la violencia. Entonces, bueno, como pueden ver, el tema pues tiene un enfoque buscamos que fuera un enfoque muy territorial, donde no solo ver lo que está pasando a nivel global o general en el estado de Sinaloa, sino también explorar las realidades de los diferentes municipios y de las comunidades, ¿no? Ahorita, bueno, antes de explicar la metodología, les voy a contar que, bueno, lo que nosotros en este trabajo, lo que entendemos por zonas silenciadas, son aquellas regiones que debido a la violencia, amenazas y agresiones contra periodistas, es donde los medios dejan de informar sobre ciertos temas o incluso suspenden coberturas completas, en especial sobre temas sensibles como seguridad, corrupción o narcotráfico. También comentarles que este concepto pues surge originalmente en la Relatoría de Libertad de Expresión que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2010 cuando justamente una comisión de la CIDH vino a México a hacer una misión de observación sobre el tema de libertad de expresión y exploraron varios estados, ¿no? Entre ellos Sinaloa. Sin embargo, este concepto es retomado de la experiencia que se empezó a dar a partir de los años 2000 aproximadamente, cuando empezó a haber un incremento de asesinatos de periodistas. En particular, hubo un caso que es el estado de Tamaulipas, que se tomó como el paradigma, el caso prototípico de zonas de silencio, ya que ahí se reportaron asesinatos de periodistas, se reportaron también amenazas con coches bombas afuera de los periódicos y este tipo de amenazas, delitos de alto impacto que inhibieron el ejercicio periodístico, ¿no? Que incluso hasta la fecha pues se considera todavía este estado como de alto riesgo para el periodismo y donde se detecta como una zona silenciada pues donde es posible que estén ocurriendo cosas y que no nos estemos enterando, ¿no? Entonces, bueno,
de acuerdo a esta definición, cuáles son las características o cuáles son los elementos que componen una zona silenciada. Pueden ser altos niveles de violencia y presencia de grupos delictivos, amenazas y ataques a periodistas y medios de comunicación, falta de cobertura sobre los temas que ya he mencionado, autocensura debido al temor a represalias, debilitamiento del acceso a la información pública, elevados niveles de impunidad en casos de agresión o asesinatos contra periodistas, falta de respuesta institucional ante las agresiones, ¿no? Esto es como lo que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificaron como aspectos claves del silenciamiento, ¿no? Hablando del silenciamiento de la prensa. Y bueno, para comentarles que en los aspectos conceptuales consideramos algunos conceptos clave como el de regímenes híbridos, ya que pues también analizando más ampliamente el contexto, podemos detectar que este silenciamiento de la prensa no se produce exclusivamente por la acción de los grupos armados, sino o por la violencia que estos ejercen sobre los periodistas, sino también que tiene que ver con un Estado de Derecho que no está funcionando pues de una manera completa, ¿no? Por decirlo así. Es decir, que este concepto de regímenes híbridos es cuando se aplica a países que son formalmente democráticos, pero donde prevalecen prácticas autoritarias, ¿no? Es decir, es como estados que no son, pues digamos, como estados débiles o estados fallidos o estados que no, donde no se tiene un control total de los territorios, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que no nada más es una cuestión de crimen organizado, sino también de un contexto más amplio, de un contexto político donde hay condiciones para eso, ¿no? Y en otro concepto importante es el de periodistas de frontera, que son los que realizan su trabajo en condiciones adversas, precarias, bajo ambientes hostiles, sin presencia de una institucionalidad que le proteja o le brinde algún tipo de respaldo. Ahorita vamos a ver un poco más adelante dónde se encuentran este tipo de regiones y que tiene mucho que ver con los territorios, una disculpa por el ruido, ¿no? Tiene que ver con los territorios que se encuentran al límite del Estado, ¿no? Esos territorios donde el Estado no tiene control es donde surgen estos territorios marginales o territorios límite, ¿no? Entonces, vamos a explorar un poco más sobre eso, ¿no? Eh, para cumplir estos objetivos, optamos por utilizar una metodología mixta que incluye tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. Entre ellos, bueno, analizamos las estadísticas sobre la presencia de medios de comunicación en el estado de Sinaloa y su distribución geográfica, así como la distribución geográfica de periodistas. Esto con el fin de detectar en qué municipios no se está ejerciendo el periodismo, ¿no? Y para eso fue cuanto en la parte de los datos duros, que aquí pues nos basamos en estadísticas del Instituto de Protección, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, y también analizamos por qué hay territorios donde donde no se está ejerciendo el periodismo. Para eso optamos por realizar entrevistas a profundidad con periodistas. Ahí buscamos a periodistas de todos los municipios, fueron aproximadamente 32, ¿no? Y también para efecto de analizar estos datos, diseñamos una escala de silenciamiento que, bueno, que incluye varios niveles, ¿no? Desde el nivel total hasta un nivel de alto riesgo, un nivel de silenciamiento parcial y, pues bueno, y ya los niveles más abiertos, ¿no? Bueno, ya les explicaba, ¿no? Que para hacer el monitoreo de medios y periodistas nos basamos en estadísticas del Instituto de Protección y también tratamos de analizar, de explorar un poco el contenido de estos medios y a través de una matriz de clasificación de medios categorizamos estos de acuerdo con su enfoque, que pueden ser oficialistas, informativos,
crítico, sensacionalista, alternativo, independiente o comercial entretenimiento, ¿no? Entonces, esto como para ver qué tanto se están visibilizando los temas, pues de los que hablamos al principio, ¿no? Temas así, los temas sensibles como, pues, corrupción, seguridad pública, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya les comentaba que se realizaron 32 entrevistas con periodistas y que priorizamos perfiles con más de 10 años de experiencia en la cobertura de temas de seguridad y de los conflictos entre grupos del crimen organizado, aunque también entrevistamos a algunos periodistas jóvenes y en algunos municipios también optamos por entrevistar. Donde no había periodistas, buscamos a algunos que, si bien no eran residentes o periodistas locales, por lo menos estaban haciendo una cobertura periódicamente. Y en un último caso entrevistamos a periodistas que habían cubierto en el pasado y que ya han dejado de cubrir, ¿no? Entonces, ahí pues cada uno de los municipios tiene está representado en alguna de las entrevistas, ¿no? Entonces ahí lo que tratamos nosotros es de explorar, aparte de los números que nos dieron las estadísticas, explorar las causas y sobre todo las dinámicas que están viviendo en esos territorios, ¿no? Entonces, bueno, voy a proceder a comentar los principales hallazgos de la investigación. Yo les voy a comentar como los datos duros, la parte cuantitativa y enseguida acá mi compañera Sheila Arias va a contarles un poco más de lo que ella percibió en cada territorio y pues lo que le comentaron los periodistas en las entrevistas. Cabe mencionar ya antes de pasarme a esta parte que las entrevistas pues se hicieron de manera confidencial, precisamente porque estamos hablando de un contexto actual y para evitar cualquier tipo de represalias, ¿no? Ellos de esta forma aprovecho pues para hacer un agradecimiento a las y los periodistas eh, pues que nos brindaron su tiempo y su experiencia y para poder conocer más de este fenómeno. Que por cierto, pues muchos de ellos están viviendo situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a los hallazgos de la investigación, algo que, bueno, quizá ya lo sabíamos porque intuitivamente pues lo vemos, ¿no? Es como muy visible en la dinámica de los medios de comunicación, en la información que tenemos disponible en las redes sociales, en el Internet, la centralización geográfica, ¿no? de la información. Es decir, que tan solo 3 municipios, que son el municipio de Ahome, Culiacán y Mazatlán, pues concentran más del 80, aproximadamente el 84% del número de periodistas, ¿no? Entonces, según los datos del Instituto de Protección, pues en el estado de Sinaloa hay aproximadamente 922 periodistas, que puede parecer un número muy grande, ¿no? Pero pues vamos a ver cómo se dan estas dinámicas y cómo la gran mayoría de ellos pues están concentrados en zonas urbanas y en las grandes ciudades, por lo cual, pues sí hay un fenómeno de que consideramos que se está invisibilizando a las comunidades rurales y serranas, ¿no? Para nosotros es un problema, es algo preocupante porque se está inhibiendo el derecho de acceso a la información, el de conocer todo lo que está ocurriendo en el territorio y no nada más en determinadas regiones, ¿no? Entonces, bueno, aquí otra gráfica sobre cómo se distribuyen los periodistas por municipio, donde vemos cómo Culiacán, pues obviamente esto corresponde mucho con el número de población, ¿no? De los municipios. Sin embargo, sí llama la atención de que hay municipios que no tienen absolutamente ningún periodista, o sea, de que los buscamos y se reporta, por ejemplo, donde se registran cero presencia de periodistas y de medios, es el municipio de Angostura, el municipio de Mocorito, Sinaloa y Juan José Ríos. Hay otros municipios también con una problemática muy fuerte, donde se registra un periodista solamente, pero prácticamente pues su situación también es muy similar a los que no tienen ninguno, ¿no? Que es el caso de Badiraguato, Choix, Concordia, San Ignacio, Cozalá y El Dorado. Algunos de estos municipios, por ejemplo, Choix y
Cozalá y Concordia. En estos casos encontramos que solamente existe un periodista en cada uno de ellos. Sin embargo, ellos solamente cubren temas que tienen que ver con promoción turística o cuestiones culturales de entretenimiento. No cubren temas de seguridad ni otro tipo de temas locales como pueda ser una problemática ambiental o un tema de salud pública. Entonces ahí vemos que pues son vacíos importantes de información, ¿no? Está el caso del Rosario, que solamente tiene 3 periodistas, solo uno de ellos cubre la agenda local, los otros 2 medios son también de cuestiones sociales o culturales, ¿no? Y en el tema de Lota hay 4 periodistas que en este caso han dejado suspendieron la cobertura de hechos de seguridad, ¿no? En este contexto. Entonces, como vemos, si se fijan, todos estos municipios, pues sí tienen vacíos de información. Más allá de estos datos, bueno, vamos a ver cómo están distribuidos, ¿no? Aquí en el mapa, pues pueden advertir cómo, pues los que tienen 0 periodistas están marcados en rojo, ¿no? Pero pues los que están en amarillo, pues tienen muy pocos periodistas también y condiciones de alto riesgo. Hasta aquí, eh, bueno, antes de continuar, el tema de cómo se distribuyen los medios por cada municipio. También aquí, obviamente, pues sobresalen las ciudades principales, Culiacán, Ahome y Mazatlán. Y vemos también cómo municipios como Salvador Alvarado, Guasave, Cuinapa tienen muy pocos medios de comunicación y aparte vamos a ver las restricciones que tienen los pocos periodistas que quedan ahí, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, como en el Rosario o en Concordia, eran municipios que antes tenían corresponsales y que ahora ya no tienen corresponsales, ¿no? Entonces sí vemos, aunque el estudio se dedica a un contexto actual, sí pudimos ver que se ha recrudecido este fenómeno del silenciamiento, porque los mismos periodistas nos contaron en las entrevistas cómo antes podían reportear un poco más bajo ciertas condiciones de riesgo, si ustedes quieren, o digamos bajo permisos informales de los mismos grupos armados, pero podían reportear más, podían acceder a los territorios y qué cosa que ahora no se está pudiendo hacer, ¿no? Entonces, pues estas gráficas demuestran la distribución que se está dando de los medios y los periodistas. Vamos a analizar también las causas más adelante, pero bueno, antes de esto también comentarles que hicimos un monitoreo de los medios de los que nos proporcionaron en el padrón que tienen en el Instituto de Protección, que cabe mencionar algo, ¿no? Que este padrón está basado en la información que tiene disponible el instituto, con base en las visitas que ellos han realizado a municipios, con base en las medidas de protección que han solicitado y todas las interacciones que ellos tienen con periodistas y bueno, principalmente aquí hablamos de periodistas, aunque también tienen de defensores, ellos tienen este registro, lo cual, bueno, no es un censo como tal, o sea, puede haber algunos más que no estén aquí, pero pues es el registro más grande o más completo que encontramos disponible de manera pública, ¿no? Entonces, por eso nos basamos en este y de acuerdo a la lista que ellos nos dieron, hicimos el monitoreo de ver qué tipo de plataforma operan como plataforma principal. Si bien obviamente sabemos que en la actualidad pues los medios ya tienden a ser multiplataformas, ¿no? Y todos pues si es un medio impreso, pues obviamente tiene su página web, sus redes de TikTok, Facebook, Instagram y demás, pero nosotros buscamos cuál es como su plataforma principal y detectamos algo que nos llamó la atención, que más del 30% solamente están soportados en páginas de Facebook, ¿no? Lo cual nos habla también de una vulnerabilidad, ya que pues son medios dependientes de una plataforma privada, ¿no? Que pues vendría siendo la plataforma de Meta y que bueno, esto sería como un tema alterno, pero pues también forma parte como del ecosistema de medios que encontramos. La mayoría, pues 40% opera en portales web, 20% más o menos corresponde a estaciones o programas de radio,
0.42% a canales de YouTube y pues ya una minoría, menos casi 6% a periódicos o semanarios impresos. Que esto, bueno, nada más es como para darnos una idea de cómo, pues de cómo está el ecosistema de medios. Otras cuestiones también que nos llamaron la atención y que tienen que ver como ya con los contenidos, es de que la gran mayoría de los 220 medios, pues cerca de un 80% son de los que se llaman medios generalistas, es decir, pues que tienen notas informativas de información general, pero no son especializados o no tienen temas como más críticos o alternativos, ¿no? Vimos una tendencia de que hay muy pocos medios, por ejemplo, que son de cultura, muy pocos medios que son específicamente de seguridad pública, pocos medios de política, por ejemplo, solamente hay un medio que se dedica a reportear sobre el medio ambiente, solamente uno en todo el estado. Entonces, bueno, aquí es donde nosotros nos damos cuenta que a pesar de que pueda parecer que tenemos mucha información y muchos medios, la información que tenemos es pues muy similar, ¿no? O se replica entre los mismos portales, ¿no? Entonces, algo también interesante aquí y que nosotros lo asociamos al silenciamiento es de que de los 220 medios aproximadamente que se reportaron ahí en el padrón, un 47% lo identificamos como oficialistas. Esta clasificación nosotros la categorizamos como medios que replican la narrativa oficial, que por ejemplo solo entrevistan fuentes oficiales o que muy básica, muy comúnmente solo replican boletines o comunicados de dependencias de gobierno. Detectamos también esa práctica de que se replican los boletines de manera exacta, pues no solamente prácticamente se copian y se pegan. Entonces, aquí nosotros lo asociamos con otro fenómeno que no es el objeto de este estudio, pero bueno, a nivel más general está también relacionado, que es el tema de la publicidad oficial, ¿no? De cómo a veces los convenios de publicidad van orientando las líneas editoriales, ¿no? Entonces, solo detectamos que hay un 37% que es como de un tipo informativo, es decir, que si bien no es tan oficialista, pero tiene un tono más descriptivo de la información, eh, tiene más variedad de fuentes, no solamente entrevistan a la parte oficial, sino que tienen una amplia variedad. Sin embargo, también no llegan a un nivel de ser como periodismo de investigación o periodismo crítico, sino que es más informativo solamente, ¿no? Entonces, ahí en esta amplia gama se ubica la mayoría que es oficialista e informativo y otro porcentaje importante, el 13%, que son como más de un contenido más comercial o de entretenimiento, ¿no? Que es esta tendencia también que detectamos, que algunos medios no pueden cubrir otros temas, entonces se enfocan en cubrir este tipo de temas como más de turismo, de cuestiones culturales o de entretenimiento. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la parte de el monitoreo de medios, cómo lo encontramos, y la parte que pues, nos parece muy sustantiva del trabajo es la escala de silenciamiento, que la diseñamos, detectamos por lo menos 5 niveles y la hicimos con base en toda la información que recabamos, ¿no? Tanto la información cuantitativa como la información cualitativa de todas las entrevistas, ¿no? Lo que entendemos nosotros, el nivel 4, el máximo nivel de silenciamiento, que le llamamos silenciamiento total o blackout, es donde no hay acceso seguro al territorio. Hay presencia de grupos armados ilegales o enfrentamientos, prohibición efectiva de cobertura en zonas, amenazas creíbles, desplazamiento forzado. Hay otras zonas de alto riesgo que pues no quiere decir que estén mucho mejor que las que están en rojo, pero son zonas vedadas donde el ingreso está condicionado a intermediarios. Generalmente son como estos poderes fácticos que dan como el permiso, ¿no? Para que puedan pasar. Vas a pasar a reportear, así puedes pasar, pero solo vas a reportear de tal tema, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, allí por lo menos se puede pasar, ¿no? Entonces, por eso se quedó en amarillo.
También hay presencia de grupos armados ilegales y también se detectan riesgo alto de agresión si se desafían los límites. Otro nivel de silenciamiento que lo catalogamos como silenciamiento parcial por temas es donde sí se puede reportear, pero ciertos temas y actores quedan fuera o muy limitados por amenazas del crimen organizado o también de las instituciones, ¿no? Porque vamos a ver cómo no nada más el crimen organizado es parte de la amenaza, sino también la parte institucional. Eh, donde aquí, por ejemplo, algo importante es de que lo que nosotros detectamos es este silenciamiento de doble cerrojo, ¿no? Donde no es el crimen, o sea, amenazas directas y también las instituciones, los funcionarios públicos, ¿no? Que cada vez están también increpando o hostigando más a los periodistas por temas de su cobertura. Y bueno, ya los niveles menores, donde sí hay algo de autocensura, pero es más ligera. Y el nivel cero, donde pues bueno, ese es como el ideal, pero no existe aquí, es el abierto sin silenciamiento. Entonces, esta escala la generamos y se le asignaron, hay indicadores que hicimos y a cual les asignamos diferentes puntajes y con lo cual llegamos a este mapa que es donde detectamos que por lo menos 9 municipios son los que están aquí en rojo. Si se fijan, bueno, es Choix, es Sinaloa, Salvador Alvarado, Badiraguato, Nabolato, Cozalá, San Ignacio, Conco, Concordia, El Rosario y Escuinapa. Los detectamos como de alto riesgo, donde los periodistas también nos comentaron que en estos momentos no pueden ingresar a reportear, o sea, están en silenciamiento informativo. Hay municipios, por ejemplo, en San Ignacio, donde actualmente están habiendo enfrentamientos y donde hay una sola reportera y que está censurada, ¿no? Donde le dijeron que no puede publicar nada, ¿no? Entonces, por eso lo pusimos en rojo. Concordia, pues ahorita no tiene reporteros prácticamente. Y también hay problemas con los que están en rojo son porque tienen problemas con el acceso territorial, ¿no? Que eso es algo que nos parece muy, muy grave porque pues ya nos habla de otras implicaciones que tienen que ver con el Estado de Derecho, ¿no? Y el control del territorio. Y bueno, los municipios que están en amarillo, que es, digamos que es un silenciamiento también de alto riesgo, pero no se han detectado tantas agresiones, es en El Fuerte, Juan José Ríos, Mocorito, Culiacán, bueno, que a pesar de que hay mucho riesgo acá, pero bueno, hay posibilidad de moverse y o sea, se puede cubrir porque se tienen acceso a más fuentes, se tiene pues más redes de apoyo, tienen otros recursos en la ciudad. Sin embargo, Culiacán, pues también está diferenciado por su zona rural, ¿no? Que ahorita lo vamos a explorar más con mi compañera Sheila Arias. Y bueno, me voy a apurar por cuestión de tiempo. En el municipio de Lota, pues también les comentábamos que hay periodistas, pero ellos ya dejaron de cubrir temas de seguridad, al menos por el momento. Y Mazatlán, que tiene muchas presiones y también está teniendo muchos casos de violencia y desaparición, pero pues sí se puede acceder a reportear. Bueno, esos son los indicadores que nosotros le asignamos un puntaje para determinar las zonas de silencio. Bueno, no las voy a leer así tan detalladamente pues para no comer tanto tiempo, pero bueno, a grandes rasgos, pues una que consideramos muy importante es el acceso territorial, la interferencia del crimen organizado, interferencia de autoridades, los incidentes que ocurren contra la prensa, el acceso a fuentes y datos y sobre también un tema importante es la autocensura, ¿no? Donde los mismos periodistas nos comentaron si ellos mismos están censurando y que no pueden publicar tal cosa, no pueden publicar sobre todo obviamente, pues que yo creo que lo hemos notado, pues ningún periodista menciona nombres de grupos en específico, sino hablan como de crimen organizado en general. Entonces, esos son como los factores que tomamos en cuenta, aunque en contraparte, también tratamos de detectar que los periodistas no solamente están como silenciados, sino también están tratando de resistir y también desarrollan sus estrategias para seguir informando y pues seguir pues manteniendo su trabajo. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque no quitarle más tiempo a mi compañera Sheila, pero Sheila les va a contar más
sobre lo que ella encontró en en los territorios y sus percepciones de cómo los periodistas están viviendo este contexto, ¿no? O sea, ya un poco más la parte más cualitativa, más humana, esta parte se las va a compartir mi compañera. Y bueno, muchas gracias. Dejo de compartir y para que nos comparta mejor Sheila. Ujú. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de que inicie nuestra compañera Sheila Arias, voy a leer también su semblanza. Bueno, Sheila Arias es licenciada en comunicación y en sociología. Es periodista de investigación en temas con enfoque en derechos humanos. Tiene experiencia en mecanismos de participación ciudadana, incidencia en políticas públicas y vigilancia de presupuesto en gobiernos locales. También es docente y tallerista en transparencia y acceso a la información pública. Desde el año 2019 colabora en Observatorio Ciudadano de Mazatlán, donde es responsable de proyectos y alianzas estratégicas. Sí, además de ser también una reconocida periodista aquí en nuestra región y a nivel nacional también. Bienvenida, Sheila. Muchísimas gracias, maestra Franbel. Saludo con mucho gusto al equipo que está colaborando para que esta transmisión sea posible. A mi compañera y colega Sibeli Cañedo, la doctora Sibeli, que hizo un gran trabajo procesando toda la información, diseñando la metodología, porque ya vimos que este es un trabajo pues académico, es un trabajo con método y es un trabajo completamente revisado, verificado. Y por supuesto, y también destacar que es hasta este momento entiendo en su tipo, el único diagnóstico, el único trabajo similar en Sinaloa, lo cual nos dibuja muy bien la situación y nos retrata totalmente el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues voy a compartir pantalla, si me permiten, para comenzar con mi presentación. Me gustaría mucho que me avisaran si si se ve, si se va viendo mi presentación, que acá está. Es esta, es entre las zonas y amenazas. ¿Se ve, verdad? Sí, sí, estamos bien. Muy bien. ¿Se Sí, escucha muy bien también? sí se Sí, escucha bien. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente. Entonces, continúo con en lo que quedó, en lo que se quedó la doctora Sibeli Cañedo. Y bueno, muy bien lo expone la maestra Frambel este contexto de riesgo en el que estamos viviendo los periodistas en México, particularmente Sinaloa, por la situación que está viviendo de violencia muy específica y a partir de un periodo determinado que fue el año pasado, a mediados del año pasado comenzó esta situación todavía más violenta. Dentro de la investigación que hizo Iniciativa Sinaloa, en la que tuve oportunidad de colaborar, hoy les vamos a anexar estas imágenes donde coincide muy bien, perdón, con lo que comenta Sibel y con lo que comenta la maestra Franbel, pues que esto no es nuevo, esto no es de este momento de ahora, esto tiene un contexto ya. La prensa en Sinaloa viene experimentando situaciones de alto riesgo desde hace mucho tiempo y bueno, en los últimos meses se ha recrudecido. Tenemos aquí como en julio pasado unos colegas fueron agredidos con disparos en la comunidad. En la sindicatura de Imala, en Culiacán, en una cobertura justamente de un asunto policíaco de seguridad. Los medios locales lo replicaron, si podemos ver las unidades en las que viajaban los compañeros, pues estaban completamente identificadas. Son compañeros que iban a trabajar en cobertura. También tenemos notas que nos han dado a conocer el tema de este asedio en el que está viviendo el periodismo en Sinaloa. La postura también del Instituto de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, donde nos habla que en el último año, de septiembre a septiembre de este año, hay pues casi 140 agresiones a periodistas y defensores. También perdón, personas defensoras. Y también, bueno, las últimas agresiones que sufrió la prensa fue por parte de escoltas del secretario de Seguridad Pública del Estado, donde sus escoltas pues golpearon con codazos y aventaron
a los periodistas que están tratando de darnos el seguimiento de lo que está pasando en Sinaloa. Vemos aquí también cómo compañeros han sido agredidos en coberturas, incluso con armas. La postura también de los colegas de Culiacán, de las asociaciones y de la red de periodistas y personas defensoras que ya están advirtiendo y que estaban advirtiendo ya este contexto tan violento y por cual Iniciativa Sinaloa observa e identifica que es importante hacer una investigación al respecto. Es por eso que surge justo esta investigación que hoy les estamos presentando. Y bueno, aquí nuevamente. Y bueno, aquí es muy importante el tema de las entrevistas. En esta ocasión yo les quiero compartir mi experiencia entrevistando a los compañeros, colegas. Como Sibeli lo comentó, se hicieron pues 32 entrevistas a periodistas de todo el estado, desde el norte hacia el sur. También se entrevistó a personas defensoras de los derechos humanos. ¿En qué coinciden ellos? Bueno. Ellos los vamos a dividir por región, como bien lo comentaron Sibeli, esto tiene un enfoque también muy territorial por el tema de las zonas silenciadas. La zona norte, que la integran estos municipios Choice, El Fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa y Juan José Ríos, está conviviendo con una situación de agresión, no solamente por grupos criminales, sino también por grupos institucionales, es decir, las propias instituciones de gobierno están limitando y están no atendiendo, digamos, a los periodistas. Sumado a que esta región norte, su geografía es muy extensa y también con mucha vegetación o con mucha sierra en algunos casos, esto ha dificultado mucho que los compañeros accedan a estas zonas. Es por eso que a veces se turnan para ir de vez en cuando, o también en los municipios donde no hay periodistas, compañeros que están basados en un municipio se trasladan a otro municipio a cubrir. Esta frecuencia ya ha disminuido mucho porque las condiciones ya no está para que se trasladen con tanta frecuencia como antes o con más seguridad como antes, porque se han encontrado en los caminos a grupos armados en la entrada a los caminos de los municipios y eso ha evitado pues que ellos eh, estén informando con más regularidad la situación que está pasando en esos municipios. Otra cosa es que una vez que llegan a los municipios a coberturas, solamente se pueden centrar en la zona urbana. Ellos no se sienten seguros y coinciden en que no hay condiciones para moverse a otras comunidades dentro de los propios municipios. Entonces están ellos muy cooptados, muy limitados, digamos, más bien, muy limitados a las condiciones geográficas y a las condiciones de inseguridad, básicamente. En la región del Ébora es aquí donde hay un vacío muy importante en los temas de cobertura. Sé que no hay periodistas, no hay medios de comunicación basados que nos estén informando de manera constante. Entonces, el hecho de que dependa la información de ahí, de compañeros que se trasladan de otros municipios y que las condiciones no estén en este momento siendo las ideales, pues hace que la información de estos municipios de la región del Ébora prácticamente no nos esté llegando. Por tanto, son zonas realmente y completamente silenciadas, tienen un blackout absoluto, ¿no? Entonces, la región norte y la región del Ébora, en mi percepción, y por lo que me comentan los compañeros, pues pudieran ser las más delicadas, las más graves. Aquí que están enfrentando los compañeros, mi percepción es, están enfrentando una desesperanza, eh, prácticamente también están experimentando ellos pues una resignación, lo cual pues llega a ser muy triste, muy penoso, pero coincido con ellos en que muchas ocasiones las condiciones no están para tener buen ánimo, pero sin embargo ellos están haciendo todo lo posible por seguirnos informando. Esto ha cambiado también las formas en cobertura de ellos, las nuevas maneras en cómo se organizan para ir a cubrir. Es decir, ya no van solos, ya tienen otras medidas, ya tienen grupos de WhatsApp interno en donde ellos mismos se comunican y establecen sus propias medidas de autoprotección. Aquí en esta zona norte y del Ébora hay algunos periodistas que sus agresores los han ido a buscar directamente a su casa, justamente porque son municipios pequeños y ellos se vuelven mucho más vulnerables. Pasamos aquí a la región norte, centro, que es básicamente Culiacán, Badiraguato, El Dorado, Navolato, en donde es la zona más afectada por los temas de violencia, pero también
la más fortalecida en cuanto a los periodistas, porque son una gran mayoría, ya vimos en el mapa que nos muestra la doctora Sibeli, la mayoría de los periodistas y los medios está concentrado en esta zona, por tanto, hay mucha más solidaridad, hay mucho más acompañamiento, pero también hay muchas más redes de apoyo y más capacitación, es decir, más oportunidad de capacitación. Aquí los periodistas lo confiaron en esta investigación, han establecido sus propias medidas de autoprotección, pero medidas muy profesionales, medidas muy internacionales. Es decir, esto habla de que son personas capacitadas continuamente, que se están preparando y que tienen mayores herramientas para reaccionar ante una situación de riesgo y que pueden tomar decisiones mucho más en temas reflexivos o más realistas, ¿no? Eso los ha protegido, por supuesto, mucho. Y aquí en el centro norte vemos también una situación, por ejemplo, Badiraguato, que es una zona donde no hay oportunidad de reportear en este momento. También El Dorado, donde no hay medios de comunicación. Y Nabolato, que bueno, sigue alcanzado por esta misma dinámica, ¿no? Y eso está pasando en el centro. Yo percibo aquí a los compañeros por la experiencia que tuve haciéndoles estas entrevistas semiestructuradas, es que ellos tienen un poco más de esperanza, están más confiados en que esto es una racha que va a pasar, como la que ya han visto en otros años, como la de 2010, 2008, 2014. Esto para ellos va a pasar. Y eso como que los alienta un poco a continuar con su trabajo de la manera más profesional posible. ¿Qué hay en el corredor centro-sur? Pasa un poco hacia abajo. El Ota, Cozalá y San Ignacio es una zona totalmente, como lo comenta Sibeli, silenciada. Los compañeros aquí experimentan algo muy impresionante, muy fuerte para nosotros también, colegas de ellos, es que prácticamente están solos. Hay municipios como San Ignacio que solamente hay una persona, no tiene red de apoyo, no tiene acompañamiento y tiene muy poco acceso a capacitaciones. Por lo tanto, está muy, muy vulnerable y es por eso que en este momento no está siendo posible reportear temas, sobre todo de inseguridad, prácticamente de ningún tema. Elota y Cozalá, en Cozalá no fue posible encontrar a ningún periodista activo, no hubo forma, ¿no? Y en Elota sí hay periodistas y sí hay medios de comunicación, pero en este momento ellos entraron en una autocensura. Prácticamente ellos no están informando temas de seguridad, sí temas locales y de otros temas de otros ámbitos, pero de seguridad no, justo por su propia protección. Entonces, la situación aquí es percibí como de un poco de molestia, de enojo, de esta situación que está pasando nos está limitando y nos está afectando, ¿no? En su quehacer periodístico y en lo emocional también. Y bueno, pues me bajo un poco a la región sur de Mazatlán, donde se ha concentrado, ahí es el tercer municipio que tiene una mayor cantidad de periodistas. Sin embargo, hay mucho control informativo desde lo institucional. Aquí las agresiones están viniendo un poquito más desde el control institucional. Aquí también hay más redes de apoyo, hay más oportunidad de capacitación, pero hay un silenciamiento general porque una gran mayoría de los medios establecidos acá en Mazatlán son los que comentan en esta categoría como de generalistas o de oficialistas. En cambio, hay muy poquito periodismo de investigación o crítico. Y el poco que hay suele ser cuestionado o muy atacado por otros actores, ¿no? Entonces, los periodistas están viviendo esta situación acá, siendo también en un contexto de que también es un municipio turístico y eso también hace que las autoridades estén más presentes en el control de la información. Y la región sur, pues que está experimentando, sur, como le llamamos acá, sur-sur, Concordia, Rosario, Escunapa, pues está experimentando una situación de autocensura muy, muy delicada, muy fuerte y también a la que tenemos que ponerle atención. Los compañeros se sienten muy vulnerables porque están mucho más expuestos y porque han sido amenazados en distintas ocasiones por otros actores, pero ellos traen un contexto ya de agresión. Entonces, esta situación que estamos viviendo hoy, pues recrudece o potencia la situación que ellos están viviendo. Esto, de mi parte, puede ser como una radiografía
de lo que estamos, de lo que percibimos durante las entrevistas que se hicieron a los periodistas. Pero también no quiero dejar de lado el tema de los defensores. Entrevistamos a personas defensoras y ellos coinciden en dos cosas fundamentales. La primera, que este silenciamiento los está afectando demasiado porque ya no se les está cubriendo como antes, ya no hay coberturas de sus causas, ya no hay coberturas de sus manifestaciones, donde antes ellos podrían o podían incidir gracias a la voz que tenían en los medios de comunicación y hoy no tienen estos espacios o se les ha reducido mucho. Esto les afecta a ellos en que se visibiliza todavía menos la causa que sigue vigente de ellos en temas de derechos humanos. Y segundo, es que esto hace que muy pocas personas participen en los temas públicos, justo porque hay muy poca visibilización de los temas que ellos impulsan. Entonces, les está afectando, sí, entienden la situación, por supuesto, pero pues también están completamente limitados y debilitados en sus causas. Entonces, eso es lo que pudimos percibir en este trabajo un poco más cualitativo durante las entrevistas. Voy a avanzar aquí muy rápido, les voy a leer este testimonio de un compañero que nos narra de la narcoguerra que se vivió en 2008, donde dice, recuerdo que teníamos que ir en caravana, ay, permítanme, voy a mover aquí, en caravana, a como fuera posible, pero que nos garantizaba la seguridad porque casi todos los hechos ocurrían en Tepuche. Mucha de esa información se cubría por los únicamente que llegaban, por la gente que llegaba de los pobladores, de las corporaciones policíacas o de lo que te enterabas, porque ir a Tepuche era muy difícil. Esto ya lo venían viviendo ellos. Este testimonio es de un compañero de Choice, donde dice que la última vez que subí a la sierra, los sicarios de esas comunidades en una ocasión nos metieron a una casa esperando respuesta a ver si los grupos nos dejaban pasar. Y bueno, pues eso es lo que están viviendo. Otro testimonio dice, ahorita las personas que aquí operan, las personas que aquí operan de los grupos no son de aquí. Son grupos rivales, pero no de aquí, vienen de otros municipios, incluso de otros estados. Entonces son personas que no me tienen ubicada y para mí es muy peligroso y eso me limita al 100%. Esta es una reportera del sur de Sinaloa. Voy a avanzar directamente a los hallazgos de las entrevistas por tema, para hacerlo mucho más práctico. ¿Qué encontramos? Pues encontramos estos 5 puntos en los que pudimos resumir de tanta información que se tuvo los hallazgos. Primero, como lo comento, es una autocensura observada. Se evitan nombres de grupos que intervienen o se evitan nombres de específicos. Se suspenden coberturas de hechos violentos y se publican solamente versiones oficiales sobre lo que está pasando en sus regiones. Hay una precariedad laboral, hay una desigualdad territorial, es decir, la ausencia de medios y reporteros en algunos municipios pequeños y serranos, pues se hace un desequilibrio total con los que sí están tienen una cobertura total, ¿no? También esto lo que lleva a una diferencia de tipo vulnerabilidad que se le relaciona con los llamados territorios marginales o de frontera. También se detectó una falta de rentabilidad económica y un abandono institucional. Los periodistas se sienten muy desprotegidos, esa también es una realidad. Hay un abandono institucional más marcado aquí, pero también histórico. Hay un arrastre ya de un olvido hacia ellos y hacia las herramientas que tengan para su defensa. Hay una desconfianza ciudadana y hay un desplazamiento hacia las fuentes informales. Es decir, a falta de autoridades que me informen y a falta de autoridades que quieran hablar del tema, pues ahí tienen que recurrir a fuentes extraoficiales. También se crean grupos de WhatsApp, de grupos criminales que le llegan a mandar mensajes de manera directa a los compañeros a sus teléfonos personales, donde les cuestionan sus publicaciones o donde les piden bajar publicaciones o donde les informan sus versiones sobre hechos violentos. Y eso es pues muy grave, pero está pasando. Y bueno, avanzo ya en el tema de las estrategias de silenciamiento. Hay estrategias de censura criminal y estrategias de censura institucional.
como son las amenazas directas, las obligaciones a borrar material periodístico, sabotaje a sus comunicaciones y una vigilancia constante y en el control de la narrativa local, es decir, sus publicaciones. Maestra Franbel, también decirle a usted y a las personas que nos están siguiendo que este informe y este diagnóstico lo van a poder consultar, está disponible ya en la página de Iniciativa Sinaloa. Entonces vamos aquí un poco rápido y general, pero esto lo pueden consultar y lo pueden revisar más a detalle, ¿no? Bueno, en tema de censura institucional, pues hay condicionamiento de de la publicidad de oficiales, se sigue siendo un mecanismo de control, eso también hay que decirlo. Hay bloqueos informativos, hay desacreditación pública a la figura del periodista y una minimización o una negación de hechos violentos. Hay estrategias de resistencia y de resiliencia por parte de los propios periodistas, como llegar al lugar de los hechos cuando ya hay autoridades para que ellos puedan estar más seguros. Crean redes de apoyo, incluso grupos de WhatsApp de acompañamiento entre ellos. Se han establecido alianzas entre medios de comunicación para no publicar solos o para fortalecerse entre ellos. También hay enfoques periodísticos que destacan ya más temas humanos, emocionales y sociales, más que de impacto político, violento o criminal. Y eso también habla de que hay una narrativa distinta que hoy las audiencias también la merecen y nosotros la tenemos que hacer como una forma de recurrir a otras maneras de seguir contando lo que estamos cubriendo. El impacto en la defensa de los derechos humanos, pues lo que comentamos, invisibilidad de las víctimas, debilitamiento en la defensa de los derechos humanos y la participación ciudadana y la pérdida de aliados, en este caso de los medios. Tema de conclusiones y reflexiones finales. Compartimos este mapa de riesgo que nos evidencia totalmente el silenciamiento, donde más de la mitad de la superficie territorial en Sinaloa, pues está haciendo, no nos está informando, está en silencio. Y eso, pues, es muy, muy grave y, por supuesto, muy lastimoso. El tema del silenciamiento provocado por una combinación entre violencia estructural y criminal e institucional también. Las conclusiones finales, podemos concluir después de esta investigación que, reitero, nos llevó muchos meses, yo creo que un poco medio año, por lo menos sí nos llevó esta investigación, nos llevó meses localizar a los periodistas, hablar con ellos y pedirles que nos confiaran sus entrevistas, sus anécdotas. Y reitero aquí y nuevamente el agradecimiento a todos y a cada uno de ellos que confiaron en nosotros pues para contarnos su sentir, no solamente su sentir, sino cómo estaban viviendo ellos esta situación, cómo le estaban pasando, cuáles eran sus dolores, sus pesares, sus frustraciones, porque muchos de ellos estaban viviendo una situación que todavía no podían procesar, a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo de la violencia. Entonces, fueron cosas muy, muy emocionales que agradezco, la confianza que tuvieron con nosotros. Bueno, vulnerabilidad territorial, como ya lo vimos, ausencia de enfoque local y comunitario. Y las recomendaciones que nos deja este diagnóstico para cerrar, pues hay una protección diferenciada, hay instrumentación de protocolos especiales para periodistas vulnerables en lo territorial, pues para prevenir este tipo de amenazas y atenderlos, ¿no? También hay un mapeo de riesgos que ya existe y lo cual nos puede ser una herramienta de mucha utilidad para nosotros. El fortalecimiento del periodismo local que debe ser fundamental y el periodismo comunitario, porque con esta situación pues prácticamente está perdiéndose, ¿no? Bueno, cierro este agradecimiento nuevamente, maestra Frambel, y por supuesto un agradecimiento otra vez a Iniciativa Sinaloa por regalarnos esta investigación y por supuesto por sumarme a ser parte de ella. Gracias. Dejo de compartir. Sí, muchas gracias a ustedes, a Sibeli y a Sheila, ¿verdad? Por esta investigación que nos presentan, lo que nos comparten. La verdad es que mi respeto y mi admiración porque son periodistas muy valientes, ¿no? Que precisamente pues se arriesgan ustedes también, ¿verdad? Pues para ir a estas zonas silenciadas como ustedes lo saben y que de hecho aquí en municipios urbanos, digamos de Sinaloa, pues es peligroso. Ahora imagínense en las zonas rurales, ¿no? Todavía mucho más, ¿no? Todavía más en riesgo.
y también pues muy valientes los periodistas, ¿no? Los reporteros que a diario pues hacen su labor, ¿no? De lo mejor posible y en la medida posible, porque como ustedes nos han presentado, pues tienen poco apoyo, ¿no? Por parte del gobierno, ¿no? Poca protección y en muchos casos también poco apoyo por parte de las empresas periodísticas, ¿verdad? Donde trabajan. Sí, les agradezco mucho. Y tengo entendido que esta investigación lo realizaron también con apoyo de la Embajada de Noruega, ¿no? Ajá. Ah, qué bien. Sí, sí. No Ujú. sé si Beli quisieras hablar de esa parte. Ajá. Sí, gracias. Sí, qué bueno que lo mencionas. Sí, esta investigación fue gracias al apoyo de la Embajada de Noruega en México, que tiene como parte de sus líneas de acción dentro de la cooperación internacional la defensa de la libertad de los medios y de la prensa, ¿no? Es una de sus principales líneas de acción y pues hemos estado trabajando algunos proyectos con ellos, ¿no? Y Ujú. pues y también, obviamente, les agradecemos también mucho el apoyo. Sí, qué bien, sí, y qué bueno que hay estas instituciones, ¿no? Que apoyan este tipo de investigaciones que son muy necesarias aquí en México y bueno, aunque sean de otros países, ¿no? Como en este caso la Embajada de Noruega aquí en México, pues que exista este apoyo porque la verdad sí es muy crítica la situación que atraviesa el periodismo en nuestro país, ¿no? Y bueno, aquí vamos a pasar ahora aquí a los comentarios, ¿verdad? Y preguntas que nos hacen aquí en Facebook Live, donde estamos transmitiendo en vivo este webinar. Y bueno, aquí tenemos también algunos comentarios, de algunos compañeros. Eh, bueno, la doctora Marisela López Ornelas dice, excelente investigación, felicidades. También Itzel Miranda dice, excelente trabajo, muchas felicidades. Y también Michelle Miranda comenta, dice, esta situación que estamos viviendo está teniendo repercusiones en el ámbito académico, ya que se ha presentado una disminución en la matrícula de estudiantes que eligen el periodismo como campo formativo. Y así es, bueno, ahorita si gustan puedo leer varios comentarios, bueno, preguntas, y ahorita lo comentamos. También Eduardo Leal comenta la precariedad laboral también viene del cambio de modelo de negocio de las empresas periodísticas, en donde la publicidad era la principal fuente de financiamiento, ahora mermada por el declive de anunciantes más allá de la publicidad oficial. Bueno, no sé si quieran hacer ustedes también algún comentario, no responder a estos comentarios, ¿no? que hacen por parte de la audiencia. Ujú. Sí, muchas gracias por sus comentarios y las felicitaciones. Sí, pues saludos al compañero Eduardo Leal, que pues también ya hemos trabajado con él en alguna ocasión. Y sí, justamente comentar que este tema o digamos este silenciamiento de la prensa ciertamente no es algo nuevo. Sin embargo, sí hemos detectado que en esta coyuntura, este conflicto actual ha recrudecido los efectos del silenciamiento, porque en las entrevistas hemos detectado cómo los mismos compañeros de la prensa mencionaban como antes sí podían hacer cierto tipo de reportería, sí cubrían ciertos temas o podían llegar a algunos territorios y que ahora esos territorios no están pudiendo cubrir, sobre todo comunidades serranas, ¿no? Y otra cuestión muy importante también que a lo mejor no mencioné suficientemente es de que hay también una violencia estructural detrás de esto, ¿no? Obviamente, es verdad que las zonas que también coinciden, ¿no? Estas zonas silenciadas con regiones que han sufrido el abandono institucional históricamente, ¿no? Como son regiones de la sierra donde el Estado ha estado así que muy ausente, ¿no? Entonces, se combina estos factores y si bien es cierto, por ejemplo, yo lo platicaba al principio de las entrevistas, que en el Instituto de Protección, por ejemplo, ellos lo tenían más como
Bueno, es que allí no hay reporteros porque no resulta redituable económicamente a los medios establecer un medio ahí o tener una corresponsalía o pagar, o sea, como que los criterios comerciales también inhiben que se haga este tipo de coberturas o este tipo de trabajo periodístico. Y digamos que hay también esa condición estructural, ¿no? Va silenciando esos territorios. Sin embargo, nosotros con las entrevistas nos dimos cuenta que sí hay un efecto directo del crimen organizado, porque los mismos periodistas nos confiaron que ellos han sido amenazados de manera directa. O sea, no es una cuestión nada más de, ay, es que me da miedo. Bueno, también lo hay, ¿no? Pero no nomás es una cuestión de, ay, mejor no escribo de eso porque me da miedo, sino que es que ya directamente me hablaron y me dijeron que no cubra eso. O ya quise llegar a tal territorio y me salió un grupo armado y no me dejaron pasar, me encañonaron, me quitaron la cámara, me dijeron que borrara el material. Y esos son amenazas que también es importante mencionar que la principal agresión que se registra en el Instituto de Protección son las amenazas. Pero las amenazas, el impacto es diferenciado de acuerdo a la fuente, porque no es la misma una amenaza del vecino, una amenaza del funcionario, a una amenaza de un actor del crimen organizado. De hecho, nosotros detectamos en las entrevistas que los impactos son duraderos. A un periodista cuando lo amenaza directamente un grupo armado o le ponen un arma para decir, no puedes entrar aquí, no puedes cubrir esto, ese impacto le dura años. O sea, para que ese periodista se vuelva a animar a cubrir esos temas. O sea, es sumamente efectivo el silenciamiento y se ejerce esa censura sobre ellos. O sea, a pesar que no es nuevo el fenómeno y de que hay otros factores estructurales, como bien mencionábamos, los económicos, la precariedad laboral, sí hay un impacto del crimen organizado directo, ¿no? Eso sí lo detectamos y que sí se ha recrudecido. Lo pudimos ver porque los mismos periodistas nos dijeron, ya no estamos yendo a este lugar, a esta parte es imposible entrar, a este lugar no vayas. Entonces, ¿qué está pasando? Que pues esos territorios van quedando silenciados. Incluso que otro fenómeno que a lo mejor aquí no lo pudimos explorar tanto porque es imposible abarcar todas las aristas que tiene este tema, pero que sí se va creando también este estigma con los pueblos, ¿no? De que como solamente se cubren, si hay una masacre, pues esa nota es la única que va a salir del pueblo. Entonces se va generando esa percepción, ese estigma de que son pueblos violentos porque no se cubre no hay información y tiene pues muchas repercusiones en las comunidades, ¿no? En cómo ellos construyen su memoria histórica, en la participación ciudadana, tiene muchos impactos, que es algo de lo que nosotros queremos destacar aquí y queremos destacar que no es solamente un problema de los periodistas, pues, ¿no? Queremos, pues es algo que nosotros quisiéramos eh, pues que quedara, ¿no? De esta investigación y bueno, pues es lo que podría comentar por el momento. Gracias. Sí, me gustaría agregar algo, sumar, maestra. Pues también le mando un saludo a Lalo Leal, también lo conozco, me lo encuentro muy seguido, trabajamos juntos, coincidimos en un medio de comunicación. Sumo un poco a lo que comenta Sibeli sobre el tema que menciona también en el chat de la precariedad y de este papel que juegan los medios de comunicación como empresa, ¿no? Los periodistas también nos hablan directamente de esta falta de capacitación de las propias empresas. No les ofrecen capacitarse, así que en este último año en que la violencia ha sido muy específica y diferente, ellos han tenido que hacer sus propias medidas de autoprotección, como lo mencionamos, y ellos identificaron las zonas a donde no van, o sea, fueron ellos con sus palabras, aquí no y aquí no, porque ellos, nadie más que ellos conoce las regiones y los riesgos que implican, ¿no? Hay algunos que van, como dice Sibeli, si solamente se cubre un hecho violento, las propias autoridades saben que no se cubrirá más y se presta para otros actos como presuntos actos de corrupción con el dinero público, con otros temas, incluso temas culturales, políticos, ¿no? Entonces se mantiene una discrecionalidad que por supuesto es conveniencia de las propias instituciones locales, ¿no? Entonces, y el periodista no llega por otras situaciones de violencia. Entonces, es un tema estructural totalmente
y es un tema en el que los periodistas quedan atrapados dentro de un rol de, digamos, como afectados. No quisiera aplicar la palabra como de víctimas de alguna manera, claro, de un sistema que está operando o no para que ellos no puedan llegar a estas zonas, ¿no? Entonces, a pesar de eso, maestra y gente que nos escucha, las personas que amablemente están conectadas, a pesar de eso hay muchos esfuerzos de los periodistas de seguir ahí, de seguir trabajando, porque como nos dijera otra compañera, para eso estudiaron y para eso estoy formado y a esto me he dedicado siempre y hay gente que sabe que se va a dedicar a esto toda la vida. Entonces les duele estar haciendo ver su zona de esta manera. Entonces sí tiene que mucho que ver el tema, las precariedades, las empresas como negocio y también las instituciones en la conveniencia de este silencio, ¿no? Esa parte. Y coincido con Sibeli en que el periodista no es el responsable totalmente de todo lo que está pasando, ¿no? En la situación. Gracias, maestra. Sí, así es. Sí, la verdad sí es muy lamentable nuestra situación por la que están pasando los periodistas y como usted lo mencionaba, también ¿no? Las emociones a las que pues están expuestos a diario, ¿no? Como el miedo, además del silenciamiento, el abandono institucional y ciudadano, pero también que se sienten desprotegidos. Y sí, también retomando el comentario que nos hace Itzel Miranda sobre que, bueno, al escuchar todas estas noticias, ¿no? De pues, las agresiones que hay contra periodistas, pues ya muchos estudiantes que antes aspiraban a estudiar la carrera de ciencias de la comunicación, de periodismo, pues ya mejor prefieren elegir otra carrera, ¿verdad? Por lo mismo, ¿no? Porque dicen, bueno, una vez que egrese de la licenciatura, ¿en dónde voy a trabajar? O si consigo trabajo, pues, o sea, voy a estar totalmente desprotegido, ¿no? Siempre en riesgo y mejor estar notando por otras carreras, ¿no? Y esto se observa pues ya en varias universidades, ¿no? Que ofrecen la carrera de ciencias de la comunicación y que se observa una matrícula que va a la baja, ¿no? Cada vez hay menos estudiantes que quieren precisamente pues ingresar a estas carreras, ¿no? De comunicación, de periodismo, porque saben que la situación es complicada, ¿no? O sea, ser periodista en México pues es, o sea, altamente riesgoso, peligroso, no tienen protección ni por parte del gobierno y como decíamos, a veces ni de las propias empresas mediáticas, ¿verdad? Donde trabajan. Y sobre todo los que si los mandan a la zona rural, pues todavía no es más peligroso, ¿no? Que como usted lo comentaban, o sea, ni siquiera pueden ingresar, ¿no? A ciertas zonas o a ciertos poblados, ¿no? De la zona rural. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación, verdad? ¿Qué le dirían a ustedes, ¿no? A los jóvenes que les gusta el periodismo, que les gustaría ejercer nuestra profesión o qué es lo que pueden hacer? Y bueno, esa es una pregunta muy buena y también un fenómeno muy interesante que pues yo creo que es necesario empezar a observar, ¿no? Que cómo toda esta situación de las agresiones contra la prensa está inhibiendo incluso una censura todavía más profunda de, sí, de la censura simple de, ay, pues no escribir de cierto tema, sino incluso, hoy pues yo quería estudiar periodismo, pero pues ya mejor ni siquiera me atrevo a hacerlo porque el miedo o por las condiciones, ¿no? Me parece sumamente grave, ¿no? Ciertamente, pues la sociedad siempre va cambiando y están surgiendo pues nuevas tendencias en la comunicación y demás, ¿no? Y sí es cierto, ahorita, por ejemplo, vemos muchos contenidos en redes sociales, vemos también, o sea, la comunicación de otra manera, sin embargo, sí se percibe pues como este vacío también de la cuestión crítica, de la cuestión social, ¿no? De la cuestión que yo creo que ameritaría otro estudio como tal, ¿no? Pero para los estudiantes, para jóvenes, yo les diría que el periodismo, aún con todas las dificultades, es una profesión apasionante, ¿no? Es una profesión que sí es una vocación y que si quieren estudiar, que realmente lo hagan porque al final la vocación siempre les va, de alguna manera les va a brincar por algún lado y que si deciden estudiar, pues que traten de irse vinculando con las organizaciones que defienden la libertad de expresión,
que traten de conocer de los protocolos de prevención, de cómo sí es posible hacer periodismo de manera, pues con ciertas precauciones y con medidas, ¿no? Con medidas de autocuidado. Entonces, yo diría que no es imposible hacer periodismo. Justamente lo que hacemos nosotros y el estudio que hacemos es para visibilizar el problema y dejar de que lo veamos como algo normal, porque por muchos años así ha sido, ¿no? De que pues esos territorios nunca no se cubren, no hay notas de ahí porque pues seguramente no hay nada interesante, ¿no? Cuando realmente pues son territorios que históricamente son importantes y que por ejemplo tan solo en Sinaloa, la Sierra Madre Occidental, pues es la cuna es la cuna de nuestra historia y es la cuna de todos los recursos naturales que tenemos. Ahí es de donde viene el agua, donde están donde está la riqueza natural de nuestro estado. Entonces, ¿qué está pasando con esos territorios que no nada más están siendo silenciados, sino aquí el punto grave es que este silenciamiento significa un control territorial de grupos criminales? Entonces, ¿por qué estamos cediendo esos territorios a estos poderes, no? Esa es como una reflexión más allá y bueno, yo insistiría, pues, para no seguir con el mismo punto, que quienes quieran ejercer periodismo, que lo hagan, pero que tomen en cuenta el contexto y se preparen, se capaciten, y que también generen redes de apoyo, ¿no? Eso es lo que a lo largo de la experiencia nos ha quedado esto, que las redes de apoyo sí han funcionado y sí han salvado vidas. Ujú, así es. Sí, pues ante todo no hay que perder la esperanza, ¿no? Y pues los futuros profesionistas, ¿no? En comunicación, en periodismo, pues que sigan precisamente impulsando, ¿no? Porque existan mecanismos de protección también para periodistas, ¿no? Para que su profesión pues de manera libre y segura. Maestra, me gustaría nada más dar Adelante. una opinión muy breve. Consideraría que pues nosotros nos tocó un momento, ¿no? De nosotros, a Sibeli, a usted, a muchos colegas que nos están viendo, nos tocó una época donde no teníamos tantas herramientas como hoy. Hoy estudiar periodismo se vuelve fundamentalmente necesario y sobre todo más redituable, porque muchos jóvenes solo ven también desde el ámbito económico, lo va a hacer y lo es. Hoy en un mundo tan globalizado, tan hiperconectado y tan rápido, será muy importante los periodistas que puedan trabajar en multiplataformas. Así que habrá más espacios para contar las historias de diferentes formatos con distinta narrativa y en diferentes medios. Eso los llevará a diversificarse y por supuesto a prepararse y habrá tanta información en la red y tanta información al momento que los periodistas éticos, responsables, que verifican y que tienen tantas herramientas para darnos investigación, van a ser muy valiosos. Y hoy sabemos que los jóvenes son los únicos y que tienen en sus manos la transformación de nuestras realidades en el futuro. A nosotros ya no nos tocó esa parte, nos va a tocar impulsar, pero son ellos, los jóvenes que hoy van a estudiar periodismo o que están estudiando periodismo, los que nos van a ir llevando a las transformaciones y a las transformaciones positivas, a lo que necesitamos, a la responsabilidad, a la ética, a la veracidad, a la verificación, ¿no? Entonces son ellos los que nos van a dar mucho, yo sí espero mucho de ellos, y estoy segura que hoy más que nunca tienen todas las herramientas para hacerlo posible. Y estoy segura que el periodismo es tan apasionante de vocación, de oficio, te tiene que gustar o no para salir adelante. Y cierro con esta comentario que alguna vez alguien me la comentó, que el periodista nos tiene el privilegio no solamente de ver pasar su historia y de ser parte de ella, sino de contarla, de retratarla y de narrárnosla. Entonces creo que esa también debe motivarnos mucho. Gracias, maestra. Sí, así es. A mí me gustaría agregar algo, ya nada más para cerrar este punto, ¿no? De que desde mi punto de vista, un reportero, un periodista, nunca va a poder ser reemplazado por la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Porque el reportero está generando la información en el campo y es el que está generando nueva información, nuevos datos, es como los investigadores, eso nunca va a poder ser reemplazado por la inteligencia artificial porque hasta donde yo entiendo, que no soy experta, pero pues la inteligencia artificial pues también se nutre de la información
que hay en la red, y que los periodistas y los investigadores pues son quienes estamos generando conocimiento de la vida real, ¿no? O sea, entonces yo creo que nunca no van a poder ser reemplazados y que es una profesión que debe seguir existiendo, ¿no? Obviamente adaptándose con los cambios y nuevas narrativas y plataformas y todo, pero yo creo que debería haber muchas motivaciones para seguir estudiando periodismo y ejerciendo. Sí, así es. Sí, porque como bien lo señalan, o sea, precisamente el periodista o el investigador también es quien genera la información, ¿verdad? Es quien observa, es quien va al lugar de los hechos y narra, ¿verdad? Reporta y genera pues toda esta información, todo este conocimiento que un robot, ¿no? Una inteligencia artificial pues no puede hacer, ¿verdad? Exactamente, y luego sobre todo con una perspectiva humana, pues, ¿no? Con una perspectiva sensible, ¿no? Eso nunca lo va a poder hacer una inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Sí, así es, ¿verdad? Y sí, aquí tenemos también otro comentario, ¿no? También aquí de Itzel Miranda, pero así que sí también agrega pues que no hay a veces ni capacitación, equipo de seguridad para periodistas y que sí desafortunadamente es un fenómeno nacional el descenso en la matrícula, ¿no? En licenciaturas en ciencias de la comunicación o periodismo. Y también Isel Miranda agrega, quisiera invitarlas a dar una charla a mi alumnado, ojalá me puedan dar un espacio. Y bueno, aquí nos deja también su correo, que bueno, ahorita se los comparto para que también se puedan comunicar con ella, ¿no? Sí, estaría muy bien, pues, que den a conocer toda esta investigación, ¿verdad? Que ustedes han realizado, ¿no? Porque sí es información muy valiosa y que precisamente, pues, amerita ser difundida, ¿no? Pues por todos los medios posibles, ¿verdad? Claro. Porque es una situación que está afectando pues, a los periodistas, ¿no? Así que ya de todo el país. Sí, Pues, bien. Y bueno, aquí tenemos una pregunta también de Eric Jonathan González Flores. Dice, en la cuestión de los ecosistemas de medios digitales, el 30,25% son páginas de Facebook. Después, el 40,34% operan en portales web. ¿De cuáles de estos porcentajes se manejan o se pueden considerar como podcast? eh, no llegamos a esa clasificación, o sea, utilizamos nada más ahí exploramos como cuál es la plataforma principal, vaya, en el listado que nos dieron del Instituto de Protección no venían podcast, pero como les digo, ese listado pues es como, viene siendo una muestra porque puede ser que hay medios que existen y que no están ahí, pues, pero era la única fuente disponible pues de registro de medios de comunicación porque lo buscamos por varias partes y no era lo más cercano pues a un padrón de medios, pero puede haber podcasts que a lo mejor ahí no están. Ese es un, pues sí, hay que anotar pues esa limitante, ¿no? De la fuente. Ujú. Sí, muy bien. Eh, ok. Y sí, y también, bueno, el Jonathan también comenta que si también eso se puede considerar como podcast informativos, ¿verdad? No entendí muy bien la pregunta. ¿Qué es lo que debe considerar podcast informativo? Sí, sobre este tipo de, por ejemplo, de ecosistemas, lo que hay en Facebook, que suben algunos medios de comunicación digitales, ajá, si se pueden considerar también como podcast informativos. Pues yo supongo que dependiendo el formato, pues sí hay video podcast, ¿no? Que se transmiten por Facebook. Ajá. Sí, ahí Sí. más bien la estadística que buscamos era qué plataforma es la que utilizan principalmente. Obviamente puede haber más características que explorar de los medios, ¿no? Pero para efectos de esta investigación nos quedamos solamente ahí, ¿no? En el tipo de plataforma principal que utilizan. Ok, muy bien. Y también tenemos otro comentario de Eduardo Leal, dice, coincido, hoy más que nunca es el momento de que nazcan más periodistas, una nueva
camada que vendrá a transformar la manera de reportar, de autoprotegerse y de ser relevante por su nombre, más allá de una marca de una empresa periodística. Sí. Sí, Sí, claro. muchas Y gracias. justo, Sí. maestra, aquí abono, si me permite, justo hoy, en nuestros tiempos, y le hablo de hace 20, 30 años, a pensar que podíamos tener nuestro propio medio podría haber sido imposible. O sea, no había manera. Hoy, los propios egresados de comunicación pueden tener su propio medio a través de lo digital, pueden crear sus propios espacios, pueden crear las nuevas formas de narrarnos, pueden ir a los vacíos que hoy tienen identificado y darnos ese espacio, llenarnos esos vacíos, ¿no? Entonces, hoy más que nunca no solo se necesita, sino que se vuelve mucho más factible hacer buen periodismo, ¿no? Sí, así es. Bueno, y aquí también tenemos bueno, otro comentario, ¿verdad? Que abona también Itzel Miranda, de que sí hay una diferencia, ¿no? Entre portal informativo y podcast, ¿verdad? O video podcast también. No sé si quisieras comentar, Sibeli. No, pues simplemente pienso que ahí es cuestión de, pues ya de cómo se clasifican los formatos, ¿no? Es cuestión más de formato, pues sí, obviamente un portal informativo, pues tiene pues sus determinadas características y el podcast, pues pues, ya se puede clasificar aparte, ¿no? Pero pues ya dependerá de los tipos de formato, ¿no? Que se estén explorando, ¿no? Ese tema no fue como parte de nuestra investigación, más que nada quisimos conocer en qué tipo de plataforma, cuál era su plataforma principal, ¿no? De donde ellos se proyectaban. Así es. Muy bien. Y bueno, aquí también tenemos otro comentario de Eduardo Barrios. Nos dice, excelente disertación. Muchas gracias a ambas doctoras por su participación en la misma. Salud. Todavía no soy doctora, pero muchas gracias. La Sí, doctora es Sibeli. Pronto, pronto, Muy pronto ya. pronto, muy pronto. sí, pero ya con 2 licenciaturas, perdón. Ah, no, ya me tiene que sumar. Eso ya es un mérito muy, muy aparte. Muchas gracias a los comentarios de las personas pues, que nos entienden, que comprenden y que nos comparten su sentir, ¿no? Ajá, sí, así es. Y por ejemplo, bueno, yo también les quiero preguntar ante esta situación por lo que atraviesan pues esos periodistas, ¿no? Que habitan, por ejemplo, en zonas rurales, o sea, no tienen qué es lo que se ha hecho, ¿no? Aquí en el caso de Sinaloa, o de plano, o sea, no hay nada, ninguna protección, ¿no? Ningún mecanismo de protección hacia estos periodistas. Y bueno, si consideran ustedes que esto es solamente una mala racha, ¿no? Aquí de inseguridad en, Eh, en México, ¿no? Y especialmente en Sinaloa, o si ya se está normalizando, ¿no? Esta violencia que hay contra los periodistas. Bueno, si me permiten, sí, pues bueno, el estudio sí se hizo considerando como el contexto actual, entonces, pues sí sería necesario que seguir actualizando los datos y ver pues si esta situación va a cambiar, ¿verdad? La investigación no tiene ese alcance, es como más como la fotografía del momento. Y sobre el tema de la protección, sí, qué bueno que hicieron esa pregunta porque hay un elemento importante, por ejemplo, que aquí en Sinaloa contamos con un instituto de protección, un instituto para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que por cierto fue impulsado por sociedad civil, en el que participamos en esas gestiones varios, ¿no? Varios compañeros, no sé si a lo mejor algunos que nos escuchan, y gracias a cuando se aprobó la ley de protección en el 2022, se creó el Instituto de Protección. Entonces, hay un mecanismo estatal de protección que los compañeros pueden solicitar medidas de protección y que se les otorgan. Sin embargo, bueno, actualmente el instituto pues sí ha trabajado mucho en el tema de su consolidación institucional y también no ha dejado de otorgar las medidas de protección.
Sin embargo, por ejemplo, está limitado en presupuesto a tal grado que pues solamente está en Culiacán, ¿no? Entonces, el instituto ha solicitado aumento de presupuesto para estar, por ejemplo, en la zona norte o en la zona sur, no se le ha autorizado. Entonces, algunos compañeros, sobre todo los que están en las regiones, perciben al instituto como alejado de ellos, ¿no? Como, pues sí, sí están ahí, ayudan, pero no sienten que protege como tal, ¿no? O sea, el instituto no tiene ese alcance como tal de protección porque hay otras instituciones que están involucradas en la protección. De hecho, la ley de protección implica que es una obligación del Estado mexicano, es decir, de todas las instituciones. Y el instituto es como una entidad coordinadora de esos esfuerzos. Entonces, la respuesta es de que sí existe un mecanismo estatal de protección, sin embargo, pues se percibe todavía insuficiente, ¿no? Y aparte que el grado de violencia que estamos viviendo, o sea, es muy difícil que haya un organismo que pueda alcanzar y proteger a todos los periodistas en en todo el estado con las condiciones actuales, ¿no? Entonces, esperemos que, ojalá que las cosas cambiaran, ¿no? Es lo que deseamos. Sin embargo, pues no sabemos qué va a pasar. Lo que hicimos por el momento fue como esta fotografía, ¿no? De pues qué es lo que está pasando en el momento actual, ¿no? Sí, así es. Y bueno, también tenemos aquí otra pregunta de Itzel Miranda. Dice, ¿tienen contemplado algún estudio sobre el impacto de la cobertura de hechos violentos en la salud mental de los y las periodistas? Bueno, de momento sería un estudio muy interesante, ¿no? Sin duda, como les decía, hay muchas aristas que se pueden seguir, hay muchas líneas de investigación que se pueden derivar de este tema y que ojalá que más investigadores pues también pues opten por indagar en ello. De momento yo en lo personal no tengo planeada esa investigación, pero me parece muy importante, ¿no? No sé, Sheila. Sí, gracias, Ibeli. También, bueno, ese es un tema que todos los periodistas siempre tenemos sobre la mesa. Em, Hay periodistas, por ejemplo, eh, que reciben llamadas de agresiones y a pesar de que saben que son de personas o de grupos específicos, las reciben, las responden y lo resuelven ahí porque dicen, es mejor resolverlo yo que vayan a ir a mi casa y vaya a impactar a mi familia. La mayoría de los periodistas que entrevistamos teme que estas agresiones hacia ellos penetren en sus familias y crea ya mayor temor, ¿no? Entonces ellos prefieren enfrentar muchas situaciones de alto riesgo personales para evitar que llegue. Pero eso hace que se queden con muchas emociones como miedo, frustración, crisis, es real. Tenemos el caso en Culiacán, de un grupo de periodistas que fue, digamos, que se encontró de frente con grupos criminales y había por lo menos decenas de personas apuntándoles y ellos en shock. Entonces, eso nos genera un trauma total en los periodistas y en sus familias y genera una angustia permanente. Hay madres de familia que están preocupadísimas porque sus hijos son periodistas. Hay madres de familia y los propios hijos en que no duermen porque el papá salió a cubrir algún hecho violento a las 2 de la madrugada. Por supuesto que hay impactos y hay estragos muy fuertes, muy determinantes también en la conducta de muchos periodistas. También la mayoría, me atrevo a decir, no tengo esos datos, pero me atrevo a decir que una gran mayoría de los periodistas no atiende de manera profesional estas heridas y estas crisis en las que nos vemos inmersos, ¿no? Entonces, es un gran tema, muy interesante, y ojalá que haya alguien que lo haga, o en nosotros en algún momento, si tenemos la oportunidad, poder hacerlo, por supuesto. Gracias. Sí, es muy interesante y realmente lo amerita, ¿no? Un estudio así porque precisamente pues ante el contexto de violencia que vivimos todos los ciudadanos y especialmente los periodistas, como bien ustedes ya nos informaron que son amenazados, que sufren de hostigamiento, ¿va? Incluso laboral
o que se arriesgan día a día para ejercer su profesión, ¿no? Y además también con, por ejemplo, pues con autocensura, ¿verdad? Con amenazas. Como ustedes saben, lo comentaban, ¿no? Que a veces hasta se tienen que acompañar, ¿verdad? Entre ellos para poder ir desplazarse en algún lugar o alguna zona. Y todo eso pues sí afecta también la salud mental, ¿verdad? O sea, de los periodistas y sobre todo como personas, ¿no? O sea, trabajar bajo ese clima, ¿no? Y ese contexto laboral pues tan agresivo y tan violento e inseguro también. Pero sí sería muy interesante, ¿verdad? También hacer una investigación sobre la salud mental de los periodistas. Y bueno, por acá tenemos otra pregunta del doctor Roberto Carlos López López. Sí, él pregunta, ¿tienen información sobre este tema con los otros estados colindantes con Sinaloa, donde se extiende la inseguridad? Ujú. Sí, bueno, saludos al doctor Roberto Carlos. Bueno, era así que por cuestiones de tiempo, de recursos, pues sí, esta investigación fue limitada al estado de Sinaloa. Sin embargo, sí sería muy interesante y amplificaría mucho los datos el conocer otros resultados de otros estados, sobre todo, como bien menciona, los estados colindantes que comparten mucho la problemática que estamos viviendo, ¿no? Este conflicto pues también se mueve territorialmente y, por ejemplo, estados como en Sonora, Chihuahua, Durango, o sea, sí sería muy importante hacer extensivo el estudio, ¿no? A otros territorios. Sin embargo, pues aquí se optó por esta delimitación, ¿no? También por las cuestiones de tiempo, de recursos y etcétera, ¿no? Pero muchas gracias por el comentario. Ujú. Sí, muchas gracias. Y bueno, también Xiel Miranda comenta, dice, me sumo a esa investigación con gusto si formamos un equipo, ¿no? Pues sí, sería muy bien ver a todos formar un equipo y hacer ese tipo de investigaciones que la verdad se hace mucha falta, ¿no? En todo el país y sobre todo pues en estos estados de la zona noroeste que la violencia no está muy fuerte, no sea periodista. Y también la doctora Marisela López Ornelas, de nuevo muchas felicidades y gracias por todo su conocimiento. Y de hecho ella también había hecho una pregunta también, ¿no? Que al inicio de que bueno, ante esta situación, ¿no? Los periodistas se autocensuran, ¿no? Porque, o sea, antes era de que les negaban la libertad de expresión o que les decía o los censuraban, ¿no? Pero ahora ya no es necesario que Sí, como que se trabó un poco su internet, ¿verdad? Bueno, estamos en tiempo real. Sí, creo Esto que llega sí. a ser como muy Y común. Flambela, a lo mejor si apagas tu cámara, creo que se congeló la imagen. Podría escucharse mejor. ¿Nos escucha, maestra Frambel? No sé si haya alguien que la pudiera sustituir, el maestro Amado. Sí, doctoras, maestras, ya estamos sobre el tiempo. Si gustan Estamos ya, ¿verdad? En un la recta comentario final, sí final y podemos ir ya cerramos cerrando. la transmisión. Claro. Maestra Sheila, un comentario final para cerrar. Solamente mi agradecimiento a la maestra, a la asociación que nos invita y nos hace parte de este espacio para visibilizar este estudio. Les pido y les pediría a todos que pudieran consultarlo. Es un tema, es un informe muy bien hecho, con su método, con su metodología, con hallazgos muy reveladores que sirva también de reflexión para nosotros como periodistas, para la sociedad civil y para las instituciones, por supuesto. Entonces, esta consulta lo pueden ver en Iniciativa Sinaloa y lo pueden descargar en la página en sus redes sociales y está a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, aprecio sus comentarios, este espacio y saludos a todas las personas que se conectaron en este momento. Muy Gracias. bien, gracias, maestra. Doctora Sibeli. Sí, muchas gracias. Simplemente, pues ya agradecer la invitación y pues a todas las personas que nos escucharon. Y pues nada, que nos sigan ahí en nuestras redes sociales para que estén al tanto de más información. Y pues si quieren consultar la investigación, está en nuestra página de iniciativasinaloa.org.mx. Muchas gracias.
Muchas gracias a las dos. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Terminamos esta sesión.